¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy es lunes 30 de septiembre y hoy es oficialmente la última mañanera del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que vamos a comentar el día de hoy son dos cosas. Una, pues que prácticamente el presidente ha estado trabajando hasta el último día de su gobierno. Y lo segundo, que nos vamos a dar una idea de cómo sería la presidencia de la doctora electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a lo primero, chéquense esto. Ministros de la Suprema Corte de Justicia podrán desechar amparos de Electra para no pagar 34 mil millones de pesos. Ya todos estamos enterados del caso de Salinas Pliego y del cobro de los impuestos. Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrán desechar los amparos con los que Grupo Electra busca evitar el pago de créditos fiscales que suman más de 34 mil millones de pesos. De acuerdo con las listas judiciales, el próximo 2 y 9 de octubre los amparos de Electra serán discutidos por la segunda sala. Estos son los ministros que integran la segunda sala: Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Javier Lainez y Luis María Aguilar. De aquí podemos mencionar que mínimo dos votos ya los tenemos. Bueno, ya se tienen para que voten a favor de que a Salinas Pliego pague estos impuestos, que es Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Falta solamente uno, ya sea de Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez y Luis María Aguilar. Yo me atrevería a decir que lo más lógico, dadas las circunstancias en las que estamos ahorita con el Poder Judicial, deberían de votar a favor de que a Salinas Pliego se le cobren estos impuestos. Pero también hay que recordar que estos carnales le han hecho mucho el paro a Salinas Pliego, bastante y en varias ocasiones, lo cual también indica que no podría ser extraño que voten a favor de que no se les cobren y que a final de cuentas Salinas Pliego no pague nada, que obviamente esto sería una clara violación a la Constitución, pero pues sabemos que estas personas se pasan la Constitución allá por donde no les da el sol. Así que pues vamos a esperar a ver qué es lo que deciden y de dónde viene el voto decisivo para el cobro de los impuestos. Pero lo interesante que les venía a comentar es esto, y es una muestra de cómo podría ser el sexenio de Claudia Sheinbaum. Es esto, miren. Y chequen, Claudia y el caso de Salinas Pliego. El reportaje en sí en el Universal está bastante extenso, pero lo más importante y lo más relevante es esto que les traigo aquí. Chequen esto. Según nos confirman fuentes tanto del equipo de la doctora como del grupo Salinas, hasta la fecha no ha habido ningún contacto entre el poderoso empresario y la presidenta electa. Poderoso empresario, ¿no? A pesar de que Salinas Pliego, chequen esto, mandó varios emisarios, operadores en los meses recientes a solicitar un encuentro privado con la doctora, la respuesta que le dieron desde su equipo fueron varias negativas. O sea que Claudia Sheinbaum bateó a Salinas Pliego. Después de varios intentos, hace unas semanas, un alto funcionario del equipo de la presidenta electa por fin le dijo a los enviados de Ricardo Salinas que la doctora aceptaría reunirse con él en privado, pero le ponía una sola condición para que el encuentro se produjera: que le ofreciera disculpas públicas a la senadora Citlali Hernández por todas las groserías y ofensas que le ha hecho en público. Cuando los operadores fueron a decirle al impulsivo Salinas la condición que le ponía para verse con la presidenta electa, su respuesta, según nos dicen las fuentes, fue tan contundente como sus mensajes en redes sociales: si esa es la condición, que esperen sus disculpas sentados. Así que el caso está en manos de la Corte, pero corresponderá al gobierno de Sheinbaum definir, dependiendo del fallo de los ministros, la ruta que tomará este pleito fiscal por los 35 mil millones de pesos que reclama el gobierno. Si la Corte falla a favor de Salinas y le da la razón, habrá que ver si decide el gobierno acatar el fallo y qué tan rápido o de buena gana lo hacen. Pero si la votación de los ministros no favorece al empresario, la incógnita está abierta. ¿Qué hará la primera presidenta ante uno de los empresarios más ricos, poderosos y rijosos de México? Rijosos, o sea, castrosos. Mientras en las redes sociales Salinas Pliego se capta de que el gobierno se la pela, de que el gobierno no le hace nada y él hace lo que quiere, vemos cómo durante meses estuvo llorándole, rogándole a Claudia Sheinbaum por una reunión. ¿Para qué? Seguramente para discutir ese tema de los impuestos y alguna negociación. Pero sabemos que eso ya no es posible. Y también lo que podemos darnos cuenta es la actitud de la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos que también al papá de Claudio X González lo dejó esperando ahí en la sala. Mientras el señor decía, no, es que ella tiene que venir a ver, ya Claudia Sheinbaum ya estaba quién sabe dónde, ya lo había bateado. Sin importar el dinero que tuviera, sin importar supuestamente cuál empresario importante fuera, eso a Claudia Sheinbaum no le importa. Simplemente dice, yo no tengo nada que hablar con él, adiós.
Y esto mismo aplicó con Ricardo Salinas Pliego. A Claudia Sheinbaum no le importó supuestamente cuál poderoso, rico y lo que ustedes quieran fuera o es Ricardo Salinas. Yo no tengo nada que hablar con él y adiós. Pero ante la insistencia, chequen este punto, insistencia de Ricardo Salinas, porque supuestamente él dice que no le ruega a nadie, pero vemos que sí lo hace. Andaba de rogón por una cita con Claudia, y cuando ella aceptó que le dijo, ok, discúlpate con la senadora Citlali. Porque esta basura, como Ricardo Salinas, se ha ensañado mucho con Citlali Hernández. Y no solamente por el hecho de ser senadora o algo así, sino que se ha ensañado en su condición de mujer y obviamente por su aspecto físico, que se ha burlado. Y a pesar de que Citlali Hernández lo denunció por violencia política en razón de género, el tribunal dijo, ¿saben qué? Nosotros no estamos facultados para resolver este tema. Muchas gracias por tu denuncia, pero no procede. Y este cabrón de Salinas Pliego salió a burlarse, incluso en las redes sociales a decirle, deja de hacer corajes y cómete otra torta. A ese nivel estamos hablando de la burla de este personaje tan nefasto como Salinas Pliego. También vemos lo hablador que es, porque como dije, mientras en redes se pavonea con sus seguidores diciendo, a mí el gobierno me la pela, vemos cómo le lloraba a Claudia Sheinbaum. Y estoy seguro que Claudia Sheinbaum le dio esta condición porque sabía que no iba a aceptar. Fue una manera sutil de decirle, ¿sabes qué, güey? Conmigo no tienes nada que hablar. Y no me interesa hablar conmigo. Y esto, lo que a mi parecer apunta, es que el gobierno de Sheinbaum va a ser mucho más estricto que el de Andrés Manuel López Obrador. Y el mismo presidente lo dijo. Si ustedes creen que yo soy difícil, yo soy el fresa. La estricta es Claudia Sheinbaum. Espérense a conocer a Claudia Sheinbaum. Es muy probable que lo que el presidente en este sexenio dejó pasar, Claudia Sheinbaum no se los permita. Y a mi punto de vista creo que es necesario porque la oposición, muchos medios, toda la oposición en general, ha cruzado muchas líneas que no debió de haberse permitido que cruzaran. El punto es de que Salinas Pliego anda tan nervioso que le andaba llorando a Claudia Sheinbaum. Lo siguiente que vamos a tratar pues es un tema muy delicado y muy indignante. Y me gustaría que si en los comentarios hay algún panista que me venga a explicar y que me venga a comentar por qué el presidente hizo lo que su presidente, que tanto idolatran en redes sociales, que es Felipe Calderón, no ha hecho nada por estas personas. Chéquense esto. AMLO decreta pensión vitalicia a padres y madres víctimas del incendio en la guardería ABC. La tragedia en la guardería ABC es una de las peores ocurridas en nuestro país en los años recientes y AMLO deja la presidencia con una acción que seguro provocará reacciones de todo tipo al respecto. El gobierno entregará una pensión vitalicia a las víctimas de aquel terrible incendio. Fue por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que se estableció la entrega de una pensión vitalicia para madres y padres que sufrieron la pérdida de un hijo o hija tras el incendio de la guardería ABC. Y también para las y los menores sobrevivientes. El decreto señala que el gobierno busca implementar medidas proporcionales a la gravedad del daño causado, con el enfoque a los derechos humanos, toda vez que no solo se afectó la salud, sino también sus condiciones económicas y psicológicas, en especial de las madres y de los padres de los infantes fallecidos o con lesiones impactantes. El dinero para entregar la pensión vitalicia a las víctimas de la tragedia que cobró la vida de 49 menores saldrá del Fondo de Ayuda Extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC. El decreto señala que comenzará a entregarse hasta enero del 2025 ya con el nuevo presupuesto de egresos de la Federación. La pensión vitalicia será dirigida tanto a madres y padres de los menores que murieron, así como para las familias de los menores que resultaron con heridas impactantes. Además, se darán becas y otros apoyos a los menores que sobrevivieron al incendio de la guardería ABC. Pero para ser más específicos, aquí hay una lista de quienes se verán beneficiados y beneficiadas: madres y padres de los niños y niñas que fallecieron, los demás hijos e hijas de esos padres y madres cuando ellos fallezcan, niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente, beca para niños y niñas que resultaron lesionados, así como para aquellos que inhalaron humo o tóxicos en el incendio, pago del consumo de energía eléctrica donde vivan los niños y niñas y adultos que resultaron lesionados. Y bueno, aquí está el decreto: Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La pregunta, y aquí la pregunta para todos los panistas que se llenan el hocico diciendo que Felipe Calderón fue el mejor presidente de México. ¿Qué ha hecho Felipe Calderón por estas víctimas de la guardería ABC? ¿Qué ha hecho Margarita Zavala? Nada, no han hecho absolutamente nada. Aquí se utilizaron todo el poder del Estado para encubrir que los familiares estuvieron implicados por negligencia en la tragedia de la guardería ABC.
Y hasta la fecha, Margarita Zavala se para en el Senado a decir cuantas estupideces que ni se le entienden. Pero ahí está. Se va a la calle a marchar y según muy preocupada por los mexicanos. ¿Dónde está la justicia para estos 49 angelitos? ¿Dónde está la justicia para estas 49 familias? No la hay. Felipe Calderón, como todo un cobarde, solamente se expresa por redes sociales y en conferencias de entre ellos mismos, entre su mismo círculo social. Pero él está en España. Como dije, como todo un cobarde, él desde allá está. No se atreve a venir a México, tanto por otras circunstancias. Y aquí vemos cómo el presidente Andrés Manuel trata de corregir uno de los peores crímenes cometidos en el sexenio de Felipe Calderón. Porque para Calderón y Margarita Zavala esto nunca pasó. Otra injusticia que pasó en el sexenio de Calderón. AMLO firma convenio para pensiones vitalicias a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es un acto de justicia social para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El titular del Ejecutivo señaló que con esta acción se beneficiará a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que fueron despedidos de forma injusta. En esta tesitura se procedió a firmar un acuerdo de apoyo teniendo en consideración los principios legítimos que por ley y justicia le corresponden. Además señaló que esta acción corresponde a un compromiso pendiente y será una de sus últimas acciones de su gobierno. Con él se retribuye un acto de justicia que excluyó los derechos a 40,000 trabajadores electricistas con el despido injustificado de Luz y Fuerza del Centro. Mientras Margarita Zavala se llena la boca en el Senado diciendo, yendo a las marchas, apoyando a los trabajadores de la reforma al Poder Judicial, creo que se le olvida que su esposo despidió a más de 40,000 familias. Creo que se le olvida también que los familiares ya directamente fueron responsables por negligencia y por corrupción en la tragedia de la guardería ABC. Pero utilizaron todo el poder del Estado para que esto se olvide. Ellos están apostando a que este tipo de atrocidades se olviden. Y creo que como mexicanos tenemos la responsabilidad social de decirle a las nuevas generaciones qué tipo de cosas pasaron en las administraciones de estos dos. Y este tipo de situaciones no se pueden olvidar, no se deben de olvidar, porque no ha habido justicia. Y como lo dije ahorita, el presidente está tratando de arreglar lo que este presidente inútil como Calderón, un poco de justicia para estas 49 familias. Y un poco de justicia social también para esos trabajadores que fueron despedidos injustamente. Pero para los trabajadores del Poder Judicial, que esos que andan haciendo desmadre, agrediendo al presidente, agrediendo a los ministros, para ellos sí, toda nuestra solidaridad. ¿Y los demás? Y los otros de Luz y Fuerza del Centro, es que se rasquen con sus propias uñas. Margarita Zavala. Y eso que el Reforma no quiso poner las miles de veces que Felipe Calderón ha sido nombrado en las mañaneras. El uso faccioso del espacio público por parte del gobierno es también algo que nos deja estos 6 años. Resistencia Ciudadana, la cuenta que es administrada por la hija de Xóchitl Gálvez. Otro presidente más que termina su sexenio y Felipe Calderón sigue en el puesto del mejor presidente de la historia de México. Con estos dos antecedentes me gustaría saber quién en su sano juicio piensa que Felipe Calderón fue el mejor presidente de México. Yo hasta aquí dejo el video, muchas gracias y nos vemos luego.